Soy Emilia Vargas, tengo 82 años. A lo largo de casi toda mi existencia, he mantenido un silencio forzado, no porque careciera de palabras, sino porque desde muy pequeña comprendí que expresar mis pensamientos y sentimientos traía consigo problemas, que formular preguntas podía acarrear castigos y que en ocasiones, la supervivencia exigía tragarse las palabras, los gritos e incluso las lágrimas. Me convertí en una consumada experta en ocultar la rabia, el miedo y la vergüenza. Así transcurrieron los años. Y cuando me percaté ya era una anciana solitaria, viviendo en una casa que crujía cada noche, como si también ella recordara lo que yo he intentado olvidar. Hoy, sin embargo, me encuentro frente a esta cámara, con las manos temblorosas y la garganta atenazada, porque he comprendido que antes de dejar este mundo, necesito dejar un testimonio. No lo hago por mí, ya no tengo nada que probar, sino por todas esas niñas que tal vez ahora mismo, en algún rincón de este país o de cualquier otro lugar, estén viviendo experiencias similares. Quiero que sepan que no están solas, que en ocasiones la culpa no recae en una, aunque el mundo se empeñe en señalar lo contrario. Nací en 1943, en un pequeño caserío de tierra árida en el norte de México, un lugar donde la vida era tan áspera como las piedras del campo y el sol abrasaba sin piedad los tejados de lámina. Éramos una aldea diminuta, de esas donde todos se conocen, donde la autoridad del cura superaba a la del comisario y donde el honor familiar se valoraba más que la propia dignidad de una niña. Mi madre, Isadora, era una mujer marcada por la vida, como una piedra de moler desgastada por el uso. Rara vez sonreía, hablaba poco y sus ojos siempre parecían fijos en un punto distante, como si esperara algo que nunca llegaría. Tuvo 5 hijos, y yo era la mayor. En casa no había padre. Nunca supe con certeza si había fallecido o simplemente se había marchado una noche y nunca regresó. Mi madre nunca ofreció explicaciones y nosotros tampoco las pedimos. En mi niñez, la curiosidad infantil no era permitida. Desde muy pequeña comprendí que los sueños no tenían cabida. Lo que se esperaba de mí era que colaborara en las tareas del hogar, cuidar a mis hermanos pequeños, barrer el patio y acarrear agua del pozo. Asistía a la escuela solo si el tiempo lo permitía. En casa las conversaciones se centraban en la escasez de maíz, las deudas y las tortillas, en lugar de cuentos o canciones. La pobreza era una constante, una segunda piel. En aquella época, nadie nos enseñó que merecíamos algo más. Aprendí a obedecer sin cuestionar, a soportar el hambre con el estómago vacío y los ojos bien abiertos. En los pocos momentos de soledad, fantaseaba con ser otra, una niña que vivía en una ciudad con casas reales, con ropa limpia y zapatos con suela, con una madre que me peinaba con cariño y no a tirones, pero esos sueños duraban poco, interrumpidos por los gritos desde otra habitación o por algo que se rompía, obligándome a correr a solucionar el problema. Nunca fui una niña alegre y risueña. Ella, con su rostro inexpresivo y su silencio constante, parecía querer volverse invisible, encogiendo los hombros como si deseara minimizar su presencia en el mundo. A pesar de su aparente mutismo, observaba cada detalle, notaba la transformación en el comportamiento de mi madre, cómo su actitud cambiaba al recibir visitas con recursos económicos, cómo modulaba su voz y se mostraba servicial, y cómo, al hablar sobre el costo de los alimentos, suspiraba con una mezcla de aceptación y frustración. Aunque yo en ese entonces era ajena a las complejidades de los negocios, percibía la tensión financiera que nos agobiaba. Lo sentía en sus suspiros profundos, en las noches en las que la cena era escasa y en esos días cuando mi madre se recluía en su habitación, emergiendo después con los ojos enrojecidos. Sin una figura paterna que nos resguardara, ni parientes cercanos que nos brindaran apoyo, solo contábamos con el apoyo de 2 tías, cuya situación económica era aún más precaria que la nuestra, y con las miradas incómodas de un vecino anciano. El resto era la inmensidad del campo, el silencio omnipresente. Yo tenía 12 años cuando sucedió. Aún no estoy lista para hablar de ello, pero puedo afirmar que fue el principio del fin. Aquel día, mi infancia huyó sin una sola palabra de adiós,
y todo lo que siguió fue un extenso y solitario desierto que atravesé, con los pies lastimados y el alma resquebrajada. La vida me instruyó a sobrevivir sin cuestionar, a aceptar lo inaceptable. Durante mucho tiempo creí que esa era mi única opción, que yo era la culpable, que si hubiera sido más inteligente, más sumisa, más discreta, quizás nada de lo sucedido habría ocurrido. Esa es una de las enseñanzas más perversas, la de culparnos a nosotras mismas por las acciones de otros. Cargué con ese peso durante décadas. Me convertí en mujer, trabajé en lo que pude, abandoné mi pueblo en cuanto reuní el dinero para el viaje, y nunca más pregunté por nada, ni por mi madre, ni por aquel hombre, ni por el niño que alguna vez se acurrucó en mis brazos y luego desapareció. Esa parte de la historia se revelará más adelante. Ahora solo deseo que comprendan la razón de mi decisión de hablar. No se trata simplemente de contar por contar. No busco compasión. Quiero que cualquier persona que me escuche, sea que esté en México, Argentina, Colombia, o en cualquier otro lugar del mundo, sintonizando mi voz a través de su teléfono o televisión, entienda que no está sola ni equivocada. Sé que muchas mujeres hemos sufrido en silencio, hemos vivido experiencias violentas que no dejaron huellas físicas visibles, pero que sí marcaron profundamente nuestra alma. Crecimos creyendo que nuestro valor dependía de callar, de mantener una pureza impuesta y de soportar cualquier cosa. Pero llegó el día, tal vez tarde pero no demasiado, en que descubrimos que teníamos derecho a expresar nuestros sentimientos, a recordar el pasado sin vergüenza, a reclamar nuestra identidad, nuestra historia y nuestra voz. Durante toda mi vida me he escondido detrás de trabajos, excusas y la rutina diaria. Ahora, con mis manos temblorosas y mi vista debilitada, con noches que se alargan y amaneceres que recibo como un tesoro, siento que ha llegado el instante crucial de abrir esa puerta que cerré hace 7 décadas. Aunque no sé si alguien me creerá o si alguien será capaz de perdonarme, no busco el perdón. Lo que necesito es que alguien me escuche, que me acompañe mientras desentierro esta verdad, esta historia que comenzó en una cocina humilde, construida con adobe, donde el sol golpeaba con fuerza, el viento arrastraba polvo y mi madre, sin siquiera dirigirme la mirada, me dijo un día: vas a irte con tu tío Martín. Él nos va a ayudar. No hubo más explicaciones, ni despedidas, ni abrazos. Solo una niña pequeña, yo con una maleta vieja en la mano, una madre con la mirada perdida en el vacío y un saco de maíz apoyado contra la pared. Así fue como comenzó el resto de mi vida. Ese día, a pesar de haber transcurrido más de 70 años, lo recuerdo con absoluta claridad. No era una fecha especial, no era domingo ni día de mercado, ni la víspera de ninguna festividad religiosa. Fue un día común y corriente, de esos que empiezan igual que todos los demás, con el canto de los gallos, el sonido del agua hirviendo para el café y el polvo que se colaba por debajo de la puerta. Pero desde que me desperté sentí algo diferente en el ambiente. Mi madre inusualmente no había encendido el fuego en la cocina y se encontraba sentada junto a la mesa de madera, con los codos apoyados y la vista fija en el mantel de plástico, que mostraba las marcas del tiempo. No pronunció palabra alguna cuando me levanté. Ni siquiera me solicitó que despertara a mis hermanos. Simplemente bebía de una taza sin mover los labios, como si las palabras hubieran perdido su significado. Me acerqué con precaución, pues a esa edad ya era capaz de descifrar los diferentes tipos de silencio de mi madre, uno para la tristeza, otro para el cansancio y uno diferente, más sombrío, que utilizaba cuando estaba por tomar decisiones dolorosas. Era ese último silencio el que percibí aquel día. Me senté frente a ella y le pregunté si todo estaba en orden. No me respondió de inmediato, pero después de unos segundos de silencio tenso, alzó la mirada y me observó como si no me reconociera. «Hoy te vas con tu tío Martín», anunció. Solo eso, sin explicaciones, sin un gesto de afecto, sin una pizca de dolor. Yo fruncí el entrecejo. No lograba recordar con claridad quién era ese tal tío Martín. Apenas lo había divisado una vez, en un funeral hacía muchos años.
Era un hombre corpulento con cejas espesas y sombrero constante, de esos que suelen ser silenciosos, pero que cuando hablaban, lo hacían con palabras precisas y definitivas. No comprendía por qué debía acompañarlo. Supuse que tal vez se relacionaba con las deudas. Había oído a mi madre conversar repetidamente con las vecinas sobre la agobiante situación económica, sobre la falta de recursos, incluso para comprar el maíz, y sobre la imposibilidad de seguir subsistiendo con lo poco que nos quedaba, pero nunca imaginé que yo pudiera ser parte del arreglo. Entonces mi madre me pidió que me pusiera el vestido azul que solo utilizaba los domingos para ir a la iglesia. Me dio un peine, me trenzó cuidadosamente el cabello en 2 apretadas trenzas y me ordenó que esperara en el patio. Y obedecí porque así era como funcionaban las cosas en aquel entonces. Una niña acataba, aunque no entendiera. Una niña no preguntaba, no dudaba, se sometía. Y yo me sometí. Con las trenzas tirantes que me apretaban la cabeza y el corazón latiendo con fuerza inusual, como si presentara lo que iba a ocurrir, me senté en el borde del pozo. Después de un rato, lo oí llegar. El ruido del camión viejo y azul descolorido, semejante a una tos ronca, me alertó antes de verlo. Se detuvo frente a la casa y lo observé bajar. Sin saludar, se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho por un instante. En ese momento mi madre salió. Llevaba una bolsa de tela en la mano y sus ojos, como siempre, parecían de piedra. Se acercaron y conversaron en voz baja, casi susurrando, pero no necesité escuchar sus palabras para comprender la situación. Él se agachó, extrajo algo de la parte trasera del camión y lo apoyó contra la pared, un saco grande atado con un nudo grueso. Maíz. Maíz blanco de la mejor calidad, el que ya no podíamos comprar desde hacía meses. Fue entonces cuando lo comprendí todo. Aunque no me lo dijeron, entendí la verdad. Ese maíz era yo. Mi madre me hizo un gesto con la cabeza, confirmando mis sospechas. No recibí un abrazo, ni siquiera un deseo de buena suerte, simplemente me ordenó subir al camión. Obedecí aunque por dentro temblaba, manteniendo el rostro inexpresivo, tal como me había enseñado. El asiento, duro y con olor a sudor rancio y humo de tabaco, me recibió. Él, en silencio absoluto durante todo el trayecto, fijaba la vista en el camino, con las grandes manos aferradas al volante, como si solo eso importara. Yo, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre las piernas, observaba por la ventanilla cómo se distanciaban mi casa, mi calle, la escuela donde a veces jugábamos al escondite, los árboles donde trepaba en busca de guayabas si la suerte estaba de mi lado. Todo quedaba atrás, desdibujándose como si jamás hubiese existido. El viaje se prolongó. Atravesamos senderos polvorientos, pasamos por puentes desgastados, por aldeas donde los niños corrían descalzos y los perros descansaban bajo el sol. Desconocía el destino. Él no me lo reveló y yo, resignada, no pregunté. Ya no importaba. Al llegar el sol, ya en su descenso, pintaba el cielo con un naranja turbio, la promesa de la noche en el campo. La casa hecha de adobe y con un tejado de tejas descoloridas y rotas, se erguía solitaria, con un corral al fondo donde unas gallinas picoteaban la tierra. No había nadie más a la vista, ni esposa, ni hijos, ni siquiera un vecino. Solo él, su camión, la tierra reseca y yo. Me indicó que bajara del vehículo y con un gesto lacónico, señaló una pequeña habitación adosada a la casa. «Ahí vas a dormir», susurró. Y eso fue todo. No preguntó si tenía hambre, no me ofreció ni un vaso de agua, no se dignó a mirarme a los ojos. Esa noche el sueño me fue esquivo. Me tendí en un catre que olía a humedad, cubierto por una sábana áspera que me irritaba la piel. Fuera el canto de los grillos resonaba impasible, como si nada importara, como si el mundo siguiera girando indiferente, y yo no fuera más que un insignificante guijarro en el camino. Lloré en silencio con la cara hundida en la almohada, porque intuía que si me oía, las cosas podrían empeorar. Esa noche algo dentro de mí se quebró, algo que jamás pudo recomponerse.
Más que simple temor, sentía una confluencia de emociones, abandono profundo, una vergüenza lacerante y algo innombrable, pero que se arraigó en mí para siempre. A la mañana siguiente me sacó del sueño con un golpe brusco en la puerta, seguido del grito imperativo: «Hay que trabajar». Me obligó a barrer el patio, a carrear agua del pozo, pelar papas y limpiar el gallinero, todo sin dirigirme la palabra, sin siquiera mirarme, sin pronunciar mi nombre. Dejé de ser Emilia, me convertí en la niña, o peor aún, en nada, un objeto, una carga. Los días transcurrieron y mi cuerpo comprendió que ya no me pertenecía, que cada noche podía ser el principio de algo terrible, que cada ruido en la puerta anunciaba el fin. Esa parte, esa experiencia formará otra sección de esta historia, porque para entender el infierno, es necesario conocer su antesala. Y la mía consistió en una madre que me entregó sin voltear atrás, un tío que me recibió como si fuera un saco de grano y un mundo entero que eligió ignorarme. El cuerpo se adapta a casi cualquier cosa, dicen. Es verdad, en cierta medida, lo que te cuentan, pero omiten el costo. Presta atención, porque después de la primera noche en esa casa, mi cuerpo se transformó, dejó de ser mío, se convirtió en una herramienta, en un campo de batalla, en un territorio ocupado. Tenía 12 años recién cumplidos y dejé de ser una niña, aunque seguía siéndolo en mi interior, nadie más lo notaba. Dormía en esa habitación de adobe con una pequeña ventana de marco desigual, por donde el viento se colaba en la noche semejante a un susurro despiadado. Las primeras noches no dormía, permanecía despierta con los ojos desorbitados, el corazón latiendo con fuerza en la garganta y los músculos contraídos, a la espera de sus pasos. A veces no aparecía, otras sí, y cuando venía no hablaba, simplemente hacía lo que le venía en gana y luego se marchaba. Era como si yo fuera un objeto de su propiedad, como un mueble o una gallina más del corral. No entendía lo que sucedía. Mi mente no era capaz de asimilar qué era aquello porque me causaba tanto dolor, porque me sentía sucia. Pero sí sabía que no podía contarle a nadie. ¿A quién? ¿Te refieres a las gallinas, al tío? Mi madre me había enviado con él, como si fuera algo común. No había nadie más. Y cuando eres tan pequeño, lo único que aprendes es a obedecer y a no decir nada. Así que eso hice. Me callé y cada día me levantaba antes que él. Encendía el fuego, preparaba el café, sacaba agua del pozo, lavaba la ropa que me pedía, cocinaba lo poco que había para comer y, por las noches, me refugiaba en mi propio cuerpo para escapar de la situación. Él no era un hombre cruel en el sentido de golpear o gritar. Quizás eso era lo peor, que hacía todo como si fuera normal, como si fuera su derecho. Me hablaba como si fuera el dueño, no como mi tío. Decía cosas como «eres mi responsabilidad ahora», o «así es como aprenden las mujeres». Una vez, después de hacerme daño, me dio un pan duro con café frío, como si eso fuera a arreglar algo. Lo tomé con las manos temblorosas y lo comí porque tenía hambre. Porque el hambre es más fuerte que la dignidad cuando tienes 12 años. Practiqué a caminar silenciosamente sin dejar huellas, casi como si me esfumara, haciéndome invisible para evitar ser tocada, para que me olvidara. Pero él, invariablemente, recordaba. Siempre llegaba esa noche, esa hora, ese momento en que su sombra se detenía frente a mi puerta, y yo sabía que el sufrimiento, el horror comenzaría de nuevo. Con el tiempo mi cuerpo cambió, comenzaron nuevos dolores. Me sentía mareada, con náuseas, sentía frío a pesar del calor. Una mañana vomité sin razón aparente justo después de ordeñar la única vaca que tenía. Él me vio sin decir palabra, solo me dirigió una mirada fría y distante como si supiera, y quizás ya lo sabía. Tal vez eso también formaba parte del pacto tácito que nunca llegamos a sellar. Yo, en mi ignorancia, no entendía nada. Desconocía los ciclos, los cambios del cuerpo, los embarazos. Nadie me había explicado nada. Nunca tuve una amiga, una hermana mayor o una tía que me hablara de las transformaciones del cuerpo femenino.
Lo poco que sabía sobre la gestación lo había aprendido de conversaciones secretas en la plaza del pueblo, fragmentos de chismes y habladurías que las mujeres intercambiaban con un tono escandalizado sobre otras mujeres. Comprendía vagamente que algunas veían crecer su vientre y luego por un tiempo se ausentaban, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento. Por eso cuando mi propio abdomen comenzó a endurecerse, me sentí completamente perdida, sin saber qué hacer. Me cubría con trapos gruesos para disimular mi estado, caminaba encorvada, simulando dolores de estómago, y sollozaba a solas en el campo que se extendía detrás del gallinero, un lugar apartado donde creía estar a salvo de miradas curiosas. Un día, mientras lavaba la ropa en el río, me crucé con una mujer que vivía a 2 leguas de distancia, llamada Casilda. Era una anciana con la piel curtida por el sol y marcada por los años, y con unos ojos que reflejaban la sabiduría de quien ha vivido mucho. Me observó atentamente y sin andarse con rodeos me soltó: «Estás encinta, niña». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quise negarlo, pero la verdad me superó y rompí a llorar desconsoladamente. Con las manos enjabonadas y aún sucias, me cubrí la cara y me desahogué en un llanto profundo, como si alguien finalmente hubiera abierto una grieta para liberar todo el dolor que guardaba. Ella, sin cuestionarme, me permitió llorar en silencio. Una vez que la tormenta se calmó, me ofreció un trozo de tela limpio y me indicó que debía prepararme, que seguramente él ya lo sabía, que esa clase de hombres siempre descubren la verdad. Me habló con una suavidad que me recordaba a la que sentía cuando mi abuela vivía. No volvió a mencionar el tema, pero cada vez que me veía, me ofrecía un poco de leche, una fruta, cualquier cosa, pequeños actos que se convirtieron en un consuelo inmenso para mí. Pasaron los meses y la situación se hizo innegable. Él dejó de entrar a mi habitación, no por arrepentimiento o vergüenza, sino porque mi cuerpo ya no le servía, se había transformado en algo que obstaculizaba, una carga. Y me lo hacía saber. Me trataba con indiferencia, me imponía tareas agotadoras, me obligaba a trabajar sin descanso. Ya no era su mujer, como solía decir con desprecio. Ahora, mi cuerpo era solo una prisión que consumía más de lo que generaba. Comencé a fantasear con la huida, lo soñaba todas las noches. Me veía caminando sin destino, buscando a mi madre, confrontándola, exigiendo respuestas. Pero al despertar, el miedo me paralizaba, superando cualquier anhelo. ¿A dónde podría ir? ¿Con quién estaría segura? ¿Quién aceptaría a una niña embarazada, huérfana, marcada por la deshonra? Una noche, lo escuché conversar con un hombre que le entregaba sacos de comida. Yo en la cocina fingía no oír, pero me quedé helada cuando dijo: «Ya me cansé de esta mocosa. En cuanto nazca el bebé, que se vaya». Entendí que no me amaba, que nunca me había amado, que solo era una herramienta, un objeto y que ahora ni siquiera eso. Esa noche, acurrucada en un rincón, abracé mi vientre, temblando de miedo y furia. Mi hijo, sí, ya lo sentía como mío. Pataleaba dentro de mí, como si también percibiera la gravedad de la situación. Cuando rompí aguas me encontré sola. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie acudió en mi auxilio. Él había ido al pueblo, a la lejana plaza, con la intención de vender las gallinas y no regresaría hasta que el sol comenzara a descender por el horizonte. Me arrastré con dificultad hasta el cuarto, mordiéndome el labio inferior con fuerza, conteniendo los gritos que amenazaban con escapar. El dolor era punzante, como si un cuchillo afilado me desgarrara por dentro, como si una sierra implacable me cortara en pedazos, como si el fuego abrasador consumiera cada célula de mi cuerpo. Creí que mi último aliento estaba por escapar de mis pulmones, que la muerte me reclamaría. Incluso en medio de la agonía, pensé que tal vez sería un alivio, que la paz llegaría finalmente. Pero no morí. Sobreviví como siempre lo había hecho y después de interminables horas de sufrimiento, supe que ya no estaba sola, que un nuevo ser diminuto y vulnerable había llegado a este mundo, envuelto en sangre y en el llanto desesperado de su llegada. La memoria se difuminaba, todo era borroso, confuso. Aún puedo evocar sus ojos cerrados, sus lágrimas que inundaban el espacio.
Lo envolví torpemente con la poca fuerza que me quedaba, en una vieja manta deshilachada, y después el silencio, un silencio espeso y temeroso. Cuando él regresó, vio la escena, el resultado de mi sufrimiento. No pronunció ni una palabra de felicitación, no se preocupó por mi estado, no preguntó si estaba bien. Solo me dedicó una mirada llena de desprecio y me inquirió, con voz dura, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Eso era mi hijo. Aún no tenía nombre. No había tiempo para nombres, para ceremonias, para nada que no fuera sobrevivir. Esa noche lo abracé contra mi pecho con el corazón latiendo desbocado por el miedo a que me lo arrebataran, a que lo vendieran, a que le hicieran lo mismo que a mí. Pero esa es otra historia, otra herida que aún duele en lo más profundo. Durante semanas tras el parto mi existencia se redujo a una sombra, arrastrándome por la casa con un cuerpo lacerado y un espíritu aún más dolido. Con la escasa energía que me quedaba, me dedicaba a mi hijo, pegándolo a mi pecho, defendiéndolo del frío con ropas remendadas y protegiéndolo del mundo exterior con mi silencio. Era un bebé pequeño con la piel morena como la mía, dedos finos y cabello oscuro, un espejo de lo que yo había sido antes de que la vida diera un vuelco. Lloraba poco, comía con voracidad, dormía largas horas, mientras yo apenas conseguía respirar. El dolor de haberlo traído al mundo sola se fusionaba con una ternura tan intensa que a veces me aterrorizaba. Era un amor salvaje, pero también miedo, porque la idea de perderlo me acechaba constantemente. Ese temor era mi sombra constante. Martín, el hombre a quien alguna vez llamé tío, jamás demostró interés por el niño. Al principio simplemente lo ignoraba por completo, haciéndose el sordo a los llantos del bebé. Luego, cuando los lamentos nocturnos se volvieron más intensos, comenzó a soltar comentarios fríos y despectivos como, «¿Cuándo vas a callar ese ruido infernal?» o «No traje un hijo al mundo para mantener crías ajenas». Sus palabras no iban dirigidas a mí, sino a él mismo, a su propia conciencia. Yo lo odiaba, odiaba todo lo que el niño representaba, una prueba palpable de su culpa y de la violencia que había ejercido. Pero sabía que ese odio también ocultaba miedo. Miedo a que alguien preguntara, a que el niño creciera y lo juzgara con la misma mirada acusadora que él me había dedicado alguna vez. Fue ese miedo, esa fisura en su fachada, lo que me permitió abrir los ojos. Por primera vez comprendí que yo tenía algo que él no podía controlar, que a pesar de ser pequeña, de estar sola y de no saber a dónde ir, ya no éramos solo yo, éramos dos, y no permitiría que le hiciera a mi hijo lo mismo que me había hecho a mí. Fue entonces cuando mi forma de pensar comenzó a cambiar radicalmente. Había abandonado las fantasías de ser rescatada por mi madre o que alguien del pueblo revelara mi situación. Esos sueños propios de la niñez se habían esfumado junto con la inocencia. Ahora mi mente se concentraba en la forma de escapar sin ser detectada, qué llevarme, qué caminos tomar. Comencé a acumular migas de pan seco, a esconder un poco de sal, a estudiar las rutas de escape, a prestar atención a las charlas de los arrieros que transitaban por el sendero. Registraba meticulosamente cada movimiento de él, sus idas al pueblo, sus momentos de sueño profundo tras las borracheras, sus descuidos al dejar la puerta sin llave. Me transformé en una sombra astuta y silenciosa, como un animal herido que espera la oscuridad para huir. Aunque no tenía un plan perfecto, poseía la determinación, lo verdaderamente crucial. Ya no se trataba de asterisco si asterisco escaparía, sino de asterisco cuando asterisco. Una tarde, mientras lavaba pañales en el río, me encontré con Casilda, a quien no veía desde antes del parto. Con cautela se aproximó a mí, clavando sus ojos en el pequeño que acunaba en mis brazos, y su ceño se arrugó en señal de preocupación. Ya lo sabía, murmuró con un dejo de tristeza. Después me inquirió sobre mi estado, y por primera vez, me resultó imposible falsear la verdad. Le confesé mi temor, mi deseo de escapar, mi total desconocimiento de cómo lograrlo. Ella, con una paciencia admirable, escuchó sin interrumpir, me ofreció un pedazo de pan y posó su mano en mi brazo con una ternura que me hizo estremecer. Luego pronunció unas palabras que aún hoy atesoro como una plegaria sagrada:
ningún hombre tiene derecho a privar de libertad una vida, ni la tuya, ni la de ese niño. Esa noche, mientras amamantaba a mi hijo bajo la luz vacilante de una vela, repetí esas palabras en mi mente transformándolas en una oración renovada, una que se hallaba respuesta. Aunque los días se arrastraban lentamente, mi determinación se fortalecía. Ya no sentía la obligación de aceptar ese destino impuesto. Algo en mi interior comenzaba a rebelarse contra la resignación que me habían inculcado desde la infancia. Comencé a comprender con claridad que aquello no era lo normal, que ninguna niña debería experimentar lo que yo había vivido, que yo no era culpable, que no había cometido ningún error que justificara mi sufrimiento. Evocando imágenes de las otras niñas del pueblo con sus trenzas impecables y vestidos pulcros, recordé los juegos infantiles que nunca había experimentado, los libros que nunca había leído, las canciones que nunca me habían dedicado, y comprendí con amargura que me habían arrebatado algo precioso e irrecuperable, algo que, sin embargo, estaba decidida a proteger para mi hijo. Una mañana, mientras tendía la ropa bajo el sol radiante, lo vi observándome fijamente desde la oscuridad del granero. No pronunció palabra, pero su mirada había cambiado drásticamente. El brillo de antaño se había desvanecido, reemplazado por una profunda desconfianza y sospecha. Él percibía sin duda la transformación que se operaba en mí, la mujer que ya no era la misma. Quizás ya no me veía como su propiedad, sino como una amenaza latente. Esa noche me proporcionó una ración de comida aún menor. Al día siguiente me asignó la tarea de limpiar el techo, un trabajo arduo que nunca antes me había confiado. Su intención era castigarme, recordarme su poder, pero sus intentos ya no surtían efecto. Mi obediencia era ahora una estrategia, no una consecuencia del miedo, y eso, más que cualquier otra cosa, era peligroso para él. Supe con certeza que el momento de la huida debía ser inminente, antes de que tomara una decisión aún más drástica. Fue en ese momento, con el peso de la urgencia sobre mí, que tomé una determinación definitiva: iría a la casa de Casilda. Sabía que vivía sola, que su hermana residía en otro pueblo y podría tender una mano. Aunque no era un plan perfecto, era la única opción que se presentaba ante mis ojos. Esperé pacientemente hasta que la noche avanzó y él, después de beber más de lo normal, sucumbió al sueño. Su aliento olía fuerte a mezcal, mezclado con el sudor que empapaba su ropa. Cuando sus ronquidos profundos resonaron en la habitación, entendí que era el momento. Envolví cuidadosamente al niño en una gruesa manta para protegerlo del frío. Preparé una botella de agua, tomé el pan duro que había escondido con tanto sigilo y con pasos lentos y silenciosos, salí por la puerta trasera. Caminé descalza sobre la tierra, sintiendo cada piedra y cada brizna de hierba, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies hacía que mi cuerpo se tensara, mi alma se encogía de miedo. Continué caminando sin detenerme hasta que el cielo comenzó a mostrar los primeros signos de la aurora. Proseguí mi camino sin importar el dolor, hasta que mis pies sangraron. Caminé porque no existía otra alternativa, porque la necesidad me empujaba. Finalmente llegué a la casa de Casilda y, sin mediar palabra, me abrió la puerta. Me acogió en su hogar con la misma naturalidad con la que hubiera esperado mi llegada. Me ofreció agua fresca, preparó un reconfortante caldo caliente y me envolvió con una vieja manta que olía a leña y alcanfor. Y allí, abrumada por la emoción, lloré. Lloré desconsoladamente como una niña pequeña que aún conservaba una parte de sí misma, como esa niña que finalmente comprendía que todo lo que había sufrido no era normal, que no era justo, y que definitivamente no era amor. En ese momento por primera vez pronuncié la palabra en voz alta: abuso, me abusó. Y fue como si una barrera se derrumbara dentro de mí, como si esa palabra tuviera el poder de limpiar la podredumbre acumulada por el silencio. Ahí, en ese preciso instante, comenzó una nueva etapa de mi vida, una vida diferente, no necesariamente mejor, ni más sencilla, pero sí distinta. Una vida donde ya no era invisible, donde mi hijo tenía un nombre, donde finalmente comenzaba a recordar la sensación de respirar sin miedo.
Creí que al dejar atrás aquella casa, lo peor había quedado atrás, que ya no podría experimentar un dolor mayor. Sin embargo, me equivoqué porque el mundo, ese mundo que había soñado desde mi infancia como un lugar más justo y vasto que el rincón polvoriento donde crecí, también tenía sus propias formas de castigar el pecado, de castigar el simple hecho de haber nacido mujer y pobre. Casilda, con la bondad serena y silenciosa que solo poseen las mujeres que han vivido mucho y han aprendido a no hacer preguntas, me acogió en su hogar. Me permitió quedarme semanas enteras compartiendo la misma habitación, ella en su cama sencilla de madera, y yo con mi hijo en brazos, en un catre improvisado. Nuestra alimentación era humilde: sopas hechas con huesos, tortillas endurecidas, arroz cocido solo con agua. Casilda me enseñó a hacer jabón, a coser a mano y a preparar infusiones con hierbas para aliviar la fiebre. Por primera vez en mucho tiempo me sentí útil, viva y segura. Aunque no era muy hablada, ella entendía mi dolor, sabía que estaba destrozada y que cada noche me costaba conciliar el sueño, atormentada por los recuerdos del pasado. Una tarde, mientras lavábamos ropa en el río, Casilda me habló de su hermana, quien vivía en un pueblo más al norte y trabajaba en la cocina de una iglesia, y quizás podría ayudarme. Me dio el nombre de Eugenia, y me contó que había ayudado a otras mujeres en el pasado. Pero debes decirle la verdad, hija, me advirtió. La palabra verdad resonó en mi pecho como una pesada piedra, porque hasta ese instante solo la había confesado a Casilda y ahora, por primera vez, exponía mi historia completa ante una desconocida. Era como despojarme nuevamente, pero esta vez exhibiendo las cicatrices. Al despuntar el alba emprendimos el viaje, un arriero nos transportó en su carreta hasta la encrucijada de caminos, desde donde proseguimos a pie. Cargaba a mi hijo arropado en una vieja manta y pegado a mi cuerpo, durmiendo plácidamente como si presintiera nuestro rumbo hacia un nuevo destino. El trayecto se extendió, pero la esperanza superaba el agotamiento. Al llegar, nos recibió una mujer de mediana edad, de semblante austero y manos robustas. Sin esbozar una sonrisa, nos invitó a pasar y preparó café, escuchando el relato de Casilda. Luego, fijando sus ojos en mí, preguntó: ¿Es todo eso verdad? Asentí, incapaz de articular palabra, con la voz ahogada en la garganta. Pues te quedarás, pero aquí no se viene a lamentarse, sentenció. Aquí se trabaja. Y trabajé. Mientras fregaba la cocina, donde las ollas y sartenes brillaban bajo la tenue luz, simultáneamente pelaba papas para la cena, acarreaba pesados baldes de agua para el aseo y al caer la noche, me desplomaba a dormir en un rincón, sobre una humilde colchoneta que me habían prestado. Mi hijo, a pesar de su delgadez, demostraba una fuerza sorprendente. Sus ojos, grandes y penetrantes, parecían reflejar una comprensión innata de la fragilidad y la incertidumbre del mundo, como si desde su primer día de vida supiera que la tranquilidad era un lujo inalcanzable. Esa rutina, ese ciclo constante de quehaceres, me mantenía a flote, me daba tareas, horarios definidos y un propósito, pero también me atormentaba un miedo constante. Un miedo nuevo, no arraigado en el pasado, sino proyectado hacia el futuro. Cada vez que escuchaba el golpeteo de alguien en la puerta, mi corazón se aceleraba desbocado. Cada vez que divisaba a un hombre desconocido en el patio de la iglesia, la paranoia me invadía, pensaba que él, Martín, había venido a buscarme, a reclamarme. Me preguntaba si habría sembrado rumores en el pueblo, si alguien sabría que había escapado con mi hijo, si me delatarían y si, para justificar su ira y su orgullo herido, me acusaría de haberle robado algo. Porque eso es lo que hacían los hombres cuando se sienten despojados del control: inventar, mentir, acusar sin escrúpulos, y nadie, absolutamente nadie, le daría credibilidad a una muchacha sin apellido, sin padres, con un hijo nacido fuera del matrimonio. Una noche el golpeteo en la puerta del convento resonó con una fuerza que heló mi sangre. Un hombre de voz grave con un sombrero calado preguntó por mí. Lo escuché desde el pasillo, el corazón me latía con fuerza. Me escondí rápidamente detrás del armario, abrazando a mi hijo. Pero no era Martín, sino un funcionario del municipio.
Había corrido el rumor de que en la casa de la señora Eugenia se escondían muchachas con problemas. Problemas era la palabra que usaban, como si fuéramos dolencias, como si el abuso fuera nuestra culpa. Aquella visita fue una advertencia. Al día siguiente Eugenia me llamó aparte. No puedes quedarte más tiempo aquí. Si se enteran, nos cierran el lugar. Y hay otras mujeres que necesitan esto. No lo dijo con maldad, pero fue como una bofetada en la cara. Yo, que apenas empezaba a sentirme parte de algo, volvía a ser una carga. Una vez más, debía buscar un lugar donde encajar. Me fui sin rechistar, caminando con mi hijo hasta la estación de trenes. Después de escuchar rumores sobre oportunidades laborales en las grandes residencias de la capital, especialmente para jóvenes en tareas domésticas como limpieza, cocina y cuidado de niños, abordé el tren con el escaso dinero proporcionado por Eugenia. El trayecto se extendió por horas, resultando incómodo. El vagón emanaba un olor persistente a humedad y a sudor. Durante todo el viaje abracé a mi hijo, sintiendo que soltarlo significaría perderlo. Al llegar a la ciudad, la magnitud del lugar me sobrecogió, el estruendo, la multitud y los vehículos me abrumaron, una experiencia totalmente nueva para mí. Me sentí insignificante, como una sombra entre una multitud de sombras. Pasé 2 noches durmiendo en una banca de la terminal, alimentándome precariamente, pidiendo pan duro en las panaderías para sobrevivir. Un día, en un parque mientras amamantaba a mi hijo, una mujer mayor se acercó a mí. Notando mi situación, me preguntó si buscaba trabajo, a lo que respondí asintiendo. Me condujo a su hogar, una imponente mansión con techos altos, lujosas alfombras y un patio adornado con fuentes. Me hizo asearme y me proporcionó ropa limpia. Luego me explicó mis tareas. Dormiría en un colchón en la cocina, pero no podría tener a mi hijo conmigo. Esa fue su primera condición. Si deseaba conservar el trabajo, él no podía quedarse conmigo. Me dieron 3 días para encontrar a alguien que se hiciera cargo de él. Esa noche las lágrimas me ahogaron, sin saber a quién recurrir, porque no conocía a nadie. Pero de repente recordé a Gasilda. Le envié un nuevo mensaje, implorándole ayuda. Recibí su respuesta por carta. Conocía a una señora mayor, viuda y sin hijos, que podría cuidarlo. Le encomendé el niño a una compañera de trabajo que iba al pueblo, le envolví en su manta, le dejé mi medallita y le prometí que volvería pronto, pero ese adiós me destrozó el corazón. Sentí que repetía la historia de mi madre, que también lo estaba abandonando, y aunque lo hacía para protegerlo, el dolor era idéntico. Esa noche vomité de tanto llorar, y me dormí abrazada a su manta vacía. Los meses transcurrieron, trabajaba sin descanso, aprendí a limpiar sin dejar rastro, a cocinar platos desconocidos, y a soportar los gritos de los jefes con una sonrisa. Nadie conocía mi historia, para todos yo era simplemente la muchacha del servicio. Nadie preguntaba, nadie quería saber nada más. En esa casa descubrí una forma de violencia diferente, una que no dejaba marcas físicas pero dolía profundamente, el desprecio sutil, expresado en palabras cortantes y miradas de superioridad, el silencio, que me humillaba al hacerme sentir invisible, y la indiferencia total, como si fuera un objeto más en la casa, completamente insignificante. Me daban órdenes secas, me observaban como si fuera un mueble, algo que simplemente estaba allí. Pero a pesar de todo, me aferraba a una meta, ahorrar dinero para traer a mi hijo conmigo. Cada moneda que ganaba, la guardaba cuidadosamente sin gastarla en nada innecesario. Cada centavo era un paso más, un ladrillo en la construcción de un futuro lejos de ese pasado doloroso. Sin embargo, justo cuando sentía que empezaba a avanzar, recibí otra carta. Esta vez, era Casilda con un mensaje urgente. La señora que cuidaba a mi hijo había enfermado gravemente y ya no podía hacerse cargo de él. Necesitaba ir por él inmediatamente. No había tiempo que perder. Abandoné mi trabajo sin despedirme siquiera, y me fui con el poco dinero que tenía ahorrado. Al llegar al pueblo lo vi más alto, más delgado,
y sus ojos reflejaban una tristeza que me partió el corazón. Me reconoció y corrió hacia mí y juntos nos fundimos en un llanto desgarrador. Esa noche supe con certeza que jamás lo dejaría de nuevo. No importaba cuántos trabajos perdiera, ni si teníamos que dormir en la calle, éramos uno, inseparables, y eso era lo único que importaba. Desde ese instante, solos contra el mundo pero unidos, iniciamos un camino en el que yo decidía cada paso. Al volver a abrazar a mi hijo Mateo, juré que nadie más dictaría mi rumbo. Nos enfrentamos a meses de dificultades, mudándonos constantemente de una pensión a otra, pasando noches en albergues y, en ocasiones, hallando refugio en hogares de ancianas que nos ofrecían un espacio a cambio de tareas domésticas. Mateo, mi hijo, aprendió a ser discreto en ambientes desconocidos, a conformarse con la comida disponible y a no exigir más de lo necesario. Yo, por mi parte, me dedicaba a cualquier trabajo que surgiera, lavaba ropa en casas, limpiaba comercios al amanecer y cocinaba en fondas. Cada moneda ganada representaba un triunfo, cada comida caliente una celebración. Sin embargo, incluso en esa precaria situación, sentía una libertad desconocida, pues ahora tenía un objetivo claro y nadie podía controlar mi vida ni mi futuro. El punto de inflexión llegó cuando acompañé a Mateo a una escuela pública, con la intención de inscribirlo. Yo, analfabeta funcional, dominaba solo lo esencial de la lectura y la escritura. Durante años mi vida fue una lucha constante, incapaz de comprender siquiera un simple contrato o de estampar mi firma más que con una cruz. Pero ese día, mientras la maestra se dirigía a Mateo con una dulzura infinita y le pedía que leyera en voz alta, algo profundo dentro de mí se rompió. Observé a mi hijo con sus pies diminutos balanceándose en el aire desde la silla, batallando para articular las palabras que apenas lograba entender, y una oleada de orgullo y tristeza me inundó, tan intensa que me vi obligada a salir al patio a tomar aire. Entonces comprendí que todo el dolor y la adversidad que había soportado habían valido la pena por ese instante, pero también entendí que si anhelaba un futuro mejor para Mateo, no podía quedarme rezagada. Esa misma semana, busqué en una iglesia cercana si ofrecían clases para adultos y, con determinación, me inscribí. Asistía a las lecciones nocturnas después de una larga jornada laboral. Me sentaba en un banco junto a otras mujeres, muchas de ellas con historias similares a la mía, marcadas por la vida, cuyas experiencias se reflejaban en sus miradas. Aprendí lentamente con la vergüenza inicial de mis limitaciones, pero impulsada por una fuerza renovada que me empujaba hacia adelante. Era como si finalmente estuviera ocupando el lugar que me había sido negado desde la infancia. Mientras yo practicaba escribir mi nombre completo con letras grandes y torpes, Mateo se desarrollaba. Era un niño de naturaleza amable, a menudo callado, con una mirada profunda y atenta. En ocasiones me cuestionaba acerca de su padre, y yo le respondía que le revelaría la verdad en su momento, pero que por ahora, lo importante era que nos teníamos el uno al otro enfrentando juntos cualquier desafío. Nunca me presionó para obtener más información. Parecía comprender que ciertos dolores eran aún demasiado recientes para ser explorados. Un día, ya cumplidos sus 8 años, llegó corriendo de la escuela, un papel arrugado en la mano. Con los ojos llenos de alegría, me anunció: «Mamá, gané el concurso de lectura». Lo abracé con tanta fuerza que casi le quito el aire. Lloré frente a él por primera vez, no por la tristeza que me había acompañado durante tanto tiempo, sino por la inmensa felicidad que sentía. En ese instante supe que ese logro, ese momento de triunfo, le daba sentido a todo lo que habíamos vivido, que ningún hombre, ningún acto de abuso, ni ninguna noche de terror podría borrar esa alegría. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida no permite una completa relajación. Un día, mientras lavaba ropa en la casa donde acababa de empezar a trabajar, una voz conocida y temida resonó en la puerta, helándome por completo. Era un cliente que traía carne para la dueña del local. Al principio no lo vi, pero cuando me acerqué para recibir el pedido, me observó con una mirada intensa. «¿No eres tu hija de Isadora Vargas?», preguntó. Sentí que el mundo se me venía encima.
Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Él continuó mirándome fijamente, luego bajó la voz y me dijo: Martín estuvo preguntando por ti hace unos meses. Dicen que nunca te olvidó, que se volvió más extraño desde entonces. Le di las gracias sin mostrar ninguna emoción, cerré la puerta y me quedé paralizada, con las manos sudando y el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pude dormir. El miedo regresó golpeándome en el pecho. ¿Y si me encontraba? ¿Y si venía por Mateo? ¿Y si decía que yo era una delincuente que le había robado a su hijo, sin ninguna prueba? Nadie me había defendido en el pasado. Nadie lo vio. Nadie me creyó en aquel entonces. Ahora temía que el pasado volviera, pero esta vez no como un recuerdo borroso, sino como una amenaza real y tangible. Durante días no salí sola de casa. Llevaba a Mateo conmigo a todas partes, sin separarme de él. Con la puerta cerrada con llave pasábamos las noches en un constante estado de alerta. Llegué a considerar seriamente la posibilidad de abandonar el país, pero la falta de documentos y la ausencia de contactos me impedían hacerlo. Fue en ese momento, en medio de la desesperación, que por primera vez me senté a escribir. Plasmé todo con una letra inestable en una vieja libreta. Relaté minuciosamente cada detalle, desde la casa de mi madre, pasando por el saco de maíz, la primera noche juntos, el nacimiento del niño, y la posterior huida. Lo hice pensando en Mateo, con la esperanza de que si algún día yo desaparecía, él conociera la verdad de lo sucedido. Sin embargo, ese acto de escribir fue también una transformación profunda para mí. Al poner en palabras mis experiencias, sentí que me reapropiaba de mi propia historia, dejando de ser solo una víctima pasiva para convertirme en la persona que decidía narrar y dar nombre a lo vivido. Escondí la libreta bajo mi colchón y cada noche al acostarme, me repetía: ahora ya no soy solo víctima, soy testigo, soy memoria. Nunca más supe nada de Martín. Tal vez había muerto. Tal vez continuaba viviendo en la oscuridad, consumiéndose en sus propios secretos. No importaba, porque en el silencio que dejó, algo nuevo creció en mí, algo más fuerte que el miedo que antes sentía. Hoy, después de tantos años, con la luz del sol entrando suavemente por la ventana de esta humilde casa donde vivo sola, con mis manos arrugadas por el tiempo y mis huesos fatigados, comprendo completamente todo lo que fui y todo aquello que me impidieron ser. A veces me siento frente al espejo y me cuesta reconocer a la mujer que veo reflejada, con su cabello ahora blanco, la piel surcada por las marcas de la vida y los ojos que ya no brillan con la misma intensidad de antes. Sin embargo, en esa mirada encuentro una fuerza que me sostiene, porque ya no siento vergüenza ni culpa, lo que siento es memoria. Y la memoria, aunque pueda causar dolor, es también una forma de justicia. Nunca busqué venganza, ni siquiera la justicia que otorga la ley, pues sabía que en este mundo eso raramente llega para mujeres como yo. Pero siempre anhelé recuperar mi historia, narrarla con mis propias palabras y hoy, al hacerlo, siento que por fin me reencuentro conmigo misma. Mateo creció y se convirtió en un hombre de bien. Nunca fue un hombre violento, ni utilizó la voz para gritar, ni se aprovechó de nadie. Siempre demostró respeto y solidaridad, de esos que espontáneamente asisten a una anciana a cruzar la calle. Se convirtió en maestro impartiendo clases en una escuela del campo, donde cada niño lo escucha atentamente como si les revelara misterios encantados. Tiene 2 hijos y una esposa que lo adora. Aunque nunca me ha interrogado directamente, percibo su sospecha. La detecta en mis silencios, en las pausas que hago cuando evocamos el pasado, en mi manera de acariciarle el rostro, como si deseara protegerlo, a pesar de ser ya un hombre adulto. Yo le di todo mi amor y él me concedió la tranquilidad. El dolor que yo padecí, lo que me hicieron, no se repitió en él. Y eso para mí es una victoria, romper el ciclo, evitar que el sufrimiento de un hombre envenene a otra generación. A veces en mis sueños visito a mi madre, pero no con reproches, sino con interrogantes. Me pregunto si ella también fue sometida, si también fue una víctima, si la vida la trató con tanta dureza que le impidió saber cómo amar. Nunca más la vi, nunca más regresé a ese pueblo, pero no siento odio hacia ella.
Con el paso de los años comprendí que ella, al igual que yo, había sido criada en un mundo que nos obligaba a guardar silencio, a soportar en silencio, a someternos. Quizás creyó que al entregarme a esa situación me protegía de algo aún peor. Tal vez solo pensó en la escasez y el hambre que sufríamos, o tal vez simplemente llegó a su límite, no pudo resistir más la presión. No la justifico, pero tampoco la juzgo severamente. Porque si yo misma, siendo tan joven, experimenté una profunda sensación de desamparo y confusión, ¿cómo no iba a sentirse de la misma manera una mujer sola, luchando por sacar adelante a 5 hijos, a veces? Cuando me siento en el patio a disfrutar de una taza de café y observo a los pájaros revolotear entre las ramas de los árboles, cierro los ojos y me sumerjo en el silencio. Un silencio diferente al que conocí en mi infancia. Este silencio actual no está lleno de miedo, sino de paz. Es la tranquilidad que llega después de haber liberado todas las lágrimas y el dolor acumulado en el interior. Sé que no me queda mucho tiempo en este mundo. Lo siento en mi cuerpo, en el cansancio persistente que me acompaña, en la memoria que a veces se vuelve borrosa y difusa, pero estoy segura de que cuando llegue mi momento partiré en paz, porque hablé, porque conté mi historia, porque no permití que mi verdad muriera conmigo. Este cuaderno, donde he plasmado todas mis vivencias, lo dejaré como legado para Mateo. Puede que alguien lea esto mucho después de que yo me haya ido. Quizás lo comprendan, tal vez lloren al leerlo, o tal vez simplemente me recuerden como la mujer que fui, una persona que sobrevivió a innumerables dificultades sin perder la bondad, que crió a un hijo con un amor profundo aunque no entendía la palabra, que aprendió a leer y escribir, a andar por la vida con dignidad, y que nunca permitió que su pasado le arrebatara su esencia. A las mujeres que escuchen mi voz, a quienes lean estas palabras, les digo que no están solas, que no merecen el sufrimiento. No crean que deben guardar silencio, porque cada historia que se comparte es una cadena que se rompe, una niña que se rescata, una vida que se libera. Y aunque el mundo aún no sea perfecto, aunque el dolor persista, nos tenemos las unas a las otras. Y eso, créanme, a veces es suficiente para seguir adelante. Y así, con la mirada fija en el cielo y el corazón en paz, concluyo este relato no con tristeza, sino con fortaleza, porque fui mucho más que lo que me hicieron. Porque existí y porque mi voz, aunque frágil, aún resuena. Y eso en esta vida, ya es un milagro. M.